Hola, ¿qué tal? ¿Listos para adentrarnos en el mundo del dinero y la economía? Bienvenido a nuestro podcast Crítica de la Economía Política, descifrando tecnología, capital financiero y crisis. Mi nombre es Luis Enrique Rodríguez Cano y estoy acompañado en esta edición de mi colega Salvatierra Villa, Luis Arturo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan realmente las cosas en el mundo del dinero y las empresas? Bueno, aquí vamos a desentrañar algunos de esos secretos, pero sin perder la cabeza. Este es un breve recordatorio del enfoque del podcast. Exploramos la economía política desde una perspectiva crítica, subjetiva, personal y accesible. Dicho esto, empezamos con nuestro primer tema. Ondas largas, cambio tecnológico. Los cambios tecnológicos presentados en la economía modifican el estado en el que se encuentra el capitalismo, en innovación y creación de nuevas técnicas. Lo suficientemente rentables, la onda se encuentra en crecimiento, pero en un periodo de fallo de esta tecnología y cuando la tendencia a la baja de la tendencia de ganancia es mayor a las propias contratendencias, llega la recesión, y por lo tanto la búsqueda y desarrollo de las nuevas contratendencias que permitan el poder mantener constante la tasa de ganancia. Las ondas largas son un concepto teórico que se refiere a los ciclos de crecimiento económico impulsados por cambios tecnológicos significativos. Esta teoría fue desarrollada por economistas como Kondratiev y popularizada por Karl Marx. Un ejemplo de una onda larga sería la revolución industrial en el siglo XVIII. Con la invención de la máquina de vapor y la mecanización de la producción, hubo un cambio radical en los métodos de producción y una expansión masiva de la capacidad productiva. Esto condujo a un periodo prolongado de crecimiento económico y transformó la estructura social y económica de la época. Otro ejemplo más reciente sería la revolución digital, que comenzó en el siglo XX con el desarrollo de la electrónica y la informática. Esta ola de innovación tecnológica ha dado lugar a la creación de nuevas industrias, como la tecnología de la información y las comunicaciones, y ha transformado fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con otras personas. Ahora, el cambio tecnológico tiene un impacto profundo en la estructura de la producción y las relaciones laborales. La automatización y la robotización han llevado a una mayor eficacia y productividad en muchos sectores, pero también han provocado la desaparición de cierto tipo de empleos y cambios en la naturaleza del trabajo. Esto puede generar tensiones sociales y económicas, como la polarización del mercado laboral y la desigualdad de ingresos. Además, el cambio tecnológico puede tener efectos disruptivos en la economía, creando nuevas oportunidades para algunos sectores, mientras deja rezagados a otros. Es importante que las políticas públicas y las estrategias empresariales aborden estas disparidades y promuevan la inclusión y la equidad en la era de la innovación tecnológica. Oleada del capitalismo. El capitalismo no presenta solo ondas de crecimiento y crecimiento económico cortas, sino que en un nivel general es donde se muestran las subidas y bajadas del capital. El principal motivo para la subida de una onda larga es la oleada. Esta es producto de un cambio tecnológico lo suficientemente rentable para poder crear una revolución industrial. En el contexto del sistema económico capitalista, la innovación tecnológica y la búsqueda de rentabilidad a menudo están en tensión. Por un lado, la innovación es crucial para el desarrollo económico y la competitividad de las empresas en un mercado globalizado y en constante evolución. Por otro lado, las empresas están motivadas por la maximización de beneficios y obtención de retornos financieros a corto plazo. Esta tensión puede generar dilemas éticos y estratégicos para las empresas, ya que deben equilibrar la inversión e innovación con la necesidad de generar ganancias rápidas para sus accionistas. Una limitación importante del sistema económico capitalista es su enfoque en la rentabilidad a corto plazo, en lugar de la creación de valor a largo plazo para la sociedad en su conjunto. Esto puede llevar a una subinversión en áreas críticas como la investigación científica, la educación y la infraestructura, que son fundamentales para el progreso humano y el bienestar colectivo. Además, el sistema de propiedad intelectual y las barreras de entrada pueden dificultar la difusión y adopción de innovaciones socialmente útiles. Las patentes y los derechos de autor pueden ser utilizados por empresas para monopolizar el mercado y limitar la competencia, lo que reduce el acceso a tecnologías y conocimientos que podrían beneficiar a la sociedad en su conjunto. La tensión entre la innovación y la rentabilidad se relaciona estrechamente con los temas anteriores de las ondas largas del cambio tecnológico y la lucha de clases. Las ondas largas del desarrollo tecnológico pueden impulsar la innovación, pero también pueden exacerbar las desigualdades sociales si no se gestionan adecuadamente.
Además, la lucha de clases puede influir en la dirección de la innovación y en quién se beneficia de ella, ya que las empresas tienden a priorizar los intereses de los accionistas sobre los de los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Crisis estructural. El capital y el trabajo han estado en una constante lucha por la relación que tienen. Una que es el capital explota al trabajador en beneficio de la obtención de mayores rendimientos. El plusvalor es una de sus formas, al igual que la disminución del salario. Pero lo principal es cómo a través de la historia estos dos bandos presentan una lucha constante en la que una constantemente se sobrepone a la otra. Ejemplos de crisis estructurales incluyen la Gran Depresión de la década de 1930, la crisis de la deuda en América Latina en la década de 1980 y la crisis financiera global del 2008. Estas crisis tienen causas subyacentes que van más allá de factores superficiales como la especulación o la mala gestión. En su lugar, reflejan problemas estructurales en el sistema económico, como la sobreinversión, la desigualdad y la falta de regulación financiera. Las crisis estructurales pueden tener importantes implicaciones para el cambio social y político. Por un lado, pueden generar condiciones para la resistencia y la movilización popular, ya que las empresas afectadas exigen cambios en el sistema económico y político. Por otro lado, también pueden llevar a respuestas autoritarias y medidas de austeridad que perpetúan la desigualdad y el sufrimiento humano. La noción de las crisis estructural se relaciona con los temas anteriores de la lucha de clases y la oleada del capitalismo. Las crisis estructurales son manifestaciones de las contradicciones fundamentales del sistema capitalista, como la sobreacumulación de capital y la desigualdad creciente, que pueden generar conflictos sociales y económicos a gran escala. Además, las crisis estructurales pueden estar relacionadas con fenómenos como la financiarización y la acumulación por despojo. Lucha de clases. Batalla entre el capital y el trabajo. El capital y el trabajo han estado en una constante lucha por la relación que tienen, una que es el capital explota al trabajador en beneficio de la obtención de mayores rendimientos. El plusvalor es una de sus formas, al igual que la disminución del salario, pero lo principal es cómo a través de la historia estos bandos presentan una lucha constante en la que una constantemente sobrepone a la otra. Existen innumerables ejemplos de conflictos laborales y movimientos sociales que han surgido como resultado de la lucha de clases. Por ejemplo, la huelga de los trabajadores de la industria automotriz en la década de 1930 en Estados Unidos, liderada por sindicatos como la United Auto Workers, fue un punto de inflexión en la lucha por los derechos laborales y la sindicalización en el país. Otro ejemplo es el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1960, que fue impulsado en gran medida por la lucha de los afroamericanos contra la discriminación racial y la segregación. Este movimiento no solo buscaba la igualdad de derechos civiles, sino que también la igualdad económica y social para todos los ciudadanos. En mi opinión, la lucha de clases está intrínsecamente relacionada con los temas anteriores de las ondas largas del cambio tecnológico y la innovación contra la rentabilidad. El desarrollo tecnológico y la innovación pueden afectar las relaciones de poder entre el capital y el trabajo, ya sea fortaleciendo la posición de los trabajadores a través de la sindicalización y movilización social, o aumentando el poder de los empleadores a través de la automatización y la externalización de empleos. Asimismo, las tensiones entre la búsqueda de rentabilidad empresarial y la satisfacción de las demandas de los trabajadores pueden generar conflictos laborales y movimientos sociales que reflejan esta lucha de clases en la sociedad. Acumulación por despojo. La acumulación por despojo se refiere al proceso mediante el cual se despoja a las comunidades de sus recursos naturales, tierras y medios de subsistencia en beneficio de intereses capitalistas. Este fenómeno es central en la dinámica del capitalismo, ya que impulsa la concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos a expensas de muchos. Ejemplos de acumulación por despojo incluyen el desplazamiento forzado de comunidades indígenas para la explotación de recursos naturales, la privatización de servicios básicos como el agua y la energía, y la apropiación de tierras para proyectos de desarrollo económico. Además, el despojo de recursos naturales a menudo conduce a la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. La explotación intensiva de recursos como el petróleo, el gas y los minerales pueden contaminar el agua, el suelo y el aire, afectando la salud y el bienestar de las comunidades locales y contribuyendo al cambio climático.
La deforestación y la expansión agrícola pueden destruir ecosistemas frágiles y hábitats naturales, poniendo en peligro la supervivencia de especies animales y vegetales. Desde un punto de vista económico, la acumulación por despojo puede generar beneficios a corto plazo para unos pocos, pero a menudo a costa de sacrificios a largo plazo para la sociedad en su conjunto. La degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad pueden tener costos económicos significativos, en términos de salud pública, seguridad alimentaria y estabilidad económica. Además, los conflictos sociales y políticos generados por el despojo pueden afectar la inversión y la estabilidad política, perjudicando el crecimiento económico y el desarrollo sostenible a largo plazo. En mi opinión, la acumulación por despojo se relaciona con los temas anteriores de la lucha de clases y el capitalismo geográfico. El despojo de recursos naturales y tierras está estrechamente vinculado a la desigualdad económica y las relaciones de poder desiguales entre los países desarrollados y en desarrollo. Además, el despojo de comunidades locales y la degradación ambiental son consecuencias directas de la búsqueda de rentabilidad a expensas de la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La acumulación originaria es el principio de la acumulación por despojo, es el arrebato de bienes, recursos y futuramente horas de fuerza de trabajo de su propietario a un nuevo dueño. Este proceso de despojo es violento y recae más sobre la población marginal que de los dueños de producción, que realmente son estos los que se apoderan de estos recursos, generando cada vez más y más acumulación. Países industrializados del tercer mundo. Capitalismo geográfico. El desarrollo del capitalismo no es parejo. Primero podemos ver cómo se industrializaron y llegaron a una producción capitalista, unos antes que otros, generando una gran ventaja sobre los que florecieron primero, a pesar de que esto fue producto de una acumulación por despojo. Lo interesante es qué postura toman estos países subdesarrollados, llegando a ser la principal fuente de materias primas de los demás países industrializados. Ejemplos de países industrializados del tercer mundo incluyen a México, Brasil, India, Sudáfrica y Filipinas. Estas naciones han experimentado un crecimiento económico considerable en las últimas décadas, pero aún enfrentan problemas persistentes relacionados con la pobreza, la desigualdad y el acceso limitado a servicios básicos como la salud y la educación. El capitalismo geográfico se caracterizó por relaciones económicas desiguales entre países desarrollados y en desarrollo. Por un lado, los países desarrollados suelen dominar la economía global, controlando los flujos de comercio, inversión y tecnología. Por otro lado, los países en desarrollo a menudo se encuentran en una posición de dependencia económica y subordinación política, lo que los coloca en desventaja en el sistema económico mundial. Innovación contra rentabilidad. Durante la existencia del capitalismo han existido diversos cambios tecnológicos que afectan el sistema de producción capitalista, pero solo las que presentan una rentabilidad son las que se han mantenido a lo largo de la historia. Podemos ver ejemplos en el caso de los focos, donde su origen tenía una duración mayor a un año, pero esta forma tan lenta de realizar a la mercancía es donde no permite un aumento en la ganancia. Es entonces donde entra la obsolescencia programada. Un ejemplo claro de esta tensión se puede observar en la industria farmacéutica. Las empresas invierten grandes sumas de dinero en investigación y desarrollo para descubrir nuevos medicamentos y tratamientos, pero también buscan proteger sus inversiones a través de patentes y precios elevados. Esto puede dar lugar a dilemas éticos, ya que los altos costos de los medicamentos pueden limitar el acceso a la atención médica para quienes más lo necesitan. Otro ejemplo es el sector de la tecnología, donde las empresas compiten constantemente por lanzar nuevos productos y servicios innovadores. Sin embargo, estas innovaciones a menudo están diseñadas para generar ingresos recurrentes a través de modelos de suscripción o publicidad dirigida. Esto plantea preguntas sobre la ética de la recolección de datos y la privacidad del usuario en aras de la rentabilidad empresarial. La acumulación por despojo se relaciona con los temas anteriores de la lucha de clases y el capitalismo geográfico. El despojo de recursos naturales y tierras está estrechamente vinculado a la desigualdad económica y las relaciones de poder desiguales entre los países desarrollados y en desarrollo. Además, el despojo de las comunidades locales y la degradación ambiental son consecuencias directas de la búsqueda de rentabilidad a expensas de la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
El papel del Estado en el crecimiento del capitalismo. El Estado desempeña un papel crucial en la regulación y promoción del crecimiento económico dentro del sistema capitalista. A través de políticas fiscales, monetarias y regulatorias, el Estado puede influir en la distribución de recursos, la actividad empresarial y la estabilidad económica. Por ejemplo, el Estado puede implementar políticas de inversión en infraestructura, educación y salud para fomentar la productividad y el desarrollo económico a largo plazo. En la historia mexicana hemos visto cómo diversas políticas han tenido un impacto significativo en el desarrollo del capitalismo. Por ejemplo, durante el periodo posrevolucionario, el Estado mexicano implementó políticas de industrialización y desarrollo económicas conocidas como el desarrollo estabilizador. Estas políticas incluyeron la nacionalización de la industria petrolera, la expansión de la industrialización y la promoción de la educación y la salud pública. Otro ejemplo importante es la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, en 1994, que abrió la economía mexicana a la competencia internacional y fomentó la integración de México en la economía global. Si bien el Telecán ha generado beneficios en términos de comercio y crecimiento económico, también ha exacerbado las desigualdades sociales y ha tenido efectos negativos en sectores como la agricultura y la manufactura nacional. El equilibrio entre la intervención estatal y el libre mercado es un tema controvertido en el contexto del capitalismo. Por un lado, la intervención estatal puede ser necesaria para corregir fallas del mercado, proteger los derechos laborales y promover el bienestar social, pero por otro lado, un exceso de intervención estatal puede distorsionar la competencia, obstaculizar la innovación y limitar la libertad económica individual. La intervención estatal puede ser vista como un mecanismo para mitigar las desigualdades económicas y sociales inherentes al sistema capitalismo, al mismo tiempo que promueve la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo. Además, las políticas del Estado pueden influir en la dirección y la formación de las mutaciones y adaptaciones del capitalismo, afectando así su dinámica y su impacto en la sociedad. El Estado es el que permite el gran salto para una empresa. Desde la crisis del 29 hay una gran vinculación entre estos dos poderes, el político y el económico. Hemos visto cómo, a lo largo de la historia, es justamente el Estado quien juega el papel de aliado, permitiéndole medianas y grandes empresas se conviertan en gigantes. Realmente no habría megaempresas sin el apoyo gubernamental por detrás. Financiarización de la economía, ganancia financiera. La financiarización se refiere al creciente poder e influencia del sector financiero en la economía global, el aumento de la actividad financiera como la especulación, la intermediación financiera y la creación de instrumentos financieros complejos. Ejemplos de la financiarización incluyen la expansión del sector bancario, el auge de los mercados de valores y la proliferación de derivados financieros. La financiarización puede tener impactos significativos en la economía real y las relaciones sociales. Por un lado, puede impulsar el crecimiento económico al facilitar el acceso al capital para inversiones y proyectos empresariales. Sin embargo, también puede generar inestabilidad y volatilidad financiera, exacerbando las desigualdades económicas y socavando la estabilidad macroeconómica. También puede dar lugar a relaciones sociales desiguales, donde aquellos con acceso al capital financiero tienen ventajas sobre aquellos que dependen de ingresos laborales. Esto puede ampliar la brecha entre ricos y pobres y aumentar la concentración de riqueza en manos de unos pocos, lo que socava la cohesión social y la equidad económica. La dominación del sector financiero plantea varios riesgos y desafíos para la economía global. Uno de los principales riesgos es la posibilidad de crisis financieras, como la crisis de 2008, que puede tener efectos devastadores en la economía real y en la vida de las personas. Además, la financiarización puede generar presiones a corto plazo que priorizan el beneficio financiero sobre consideraciones sociales y ambientales a largo plazo. La financiarización de la economía se relaciona con los temas anteriores de la acumulación por despojo y la mutación del capitalismo. La financiarización puede ser vista como una forma de acumulación por despojo, donde el sector financiero se apropia de recursos y riquezas a expensas de la economía real y las comunidades locales. Además, la financiarización puede ser considerada como una mutación del capitalismo, donde el poder y la influencia del capital financiero eclipsan otras formas de actividad económica y relaciones sociales. Ejemplos de ganancia financiera incluyen la compra y venta de acciones, bonos y otros instrumentos financieros, así como la obtención de ingresos mediante el cobro de intereses, dividendos y comisiones.
La ganancia financiera se diferencia de la ganancia basada en la producción real en que no contribuye directamente a la creación de valor económico tangible, mientras que la ganancia basada en la producción real proviene de la explotación del trabajo humano y la venta de bienes y servicios. La ganancia financiera se deriva de la redistribución de la riqueza a través de actividades financieras y especulativas. La economía desde la crisis de 1970 se ha tornado a un sector de servicios, el cual ha destacado el papel de la financiarización de esta misma, donde la principal actividad no es la producción sino el préstamo del capital necesario para la continuación de la reproducción de ganancia. Crisis del capitalismo y caída de la tasa de ganancia. Según la teoría marxista, las crisis del capitalismo son inherentes al sistema, debido a la contradicción fundamental entre la producción de mercancías para obtener ganancias y las limitaciones del mercado. La caída de la tasa de ganancia resultó de la competencia y la tendencia a la sobreacumulación de capital. Conduce a crisis periódicas. Marx argumentó que la explotación del trabajo humano y la búsqueda de mayores ganancias conducen a la reducción de la tasa de ganancia a largo plazo. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las contradicciones del capitalismo, provocando una crisis económica global. El cierre de empresas, el aumento del desempleo y la interrupción de las cadenas de suministro han llevado a una caída significativa en la producción y el consumo. Esta crisis ha expuesto las vulnerabilidades del sistema capitalista, especialmente su incapacidad para garantizar la seguridad económica y el bienestar de todos los individuos. La crisis del COVID-19 pone de relieve los límites de la adaptabilidad del sistema capitalista frente a crisis sistémicas. Si bien el capitalismo ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a cambios y superar crisis temporales como recesiones económicas, enfrenta dificultades para abordar crisis estructurales que cuestionan su lógica fundamental de acumulación de capital. Esto plantea la necesidad de repensar las bases del sistema económico para garantizar una mayor resiliencia y justicia social. La crisis del capitalismo y la caída de la tasa de ganancia se relacionan con los temas anteriores de la financiarización de la economía y la adaptabilidad del sistema capitalista. La crisis del COVID-19 ha sido exacerbada por la financiarización y la búsqueda implacable de ganancias financieras a expensas de la producción real y el bienestar humano. Además, la crisis actual pone en duda la capacidad del capitalismo para adaptarse y responder eficazmente a crisis sistemáticas que desafían su lógica económica y social. Marx y su teoría de las crisis, sin contemplar la adaptabilidad del sistema capitalista. Marx desarrolló una teoría de las crisis del capitalismo basada en la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Según Marx, la tendencia inherente del capitalismo a sobreproducir conduce a una crisis de sobreacumulación y caída de la tasa de ganancia. Estas crisis son momentos de reajuste en los que se destruyen fuerzas productivas excedentes y se restablece la rentabilidad del capital. Una crítica común a la teoría marxista de las crisis es su supuesto de que el capitalismo tiende inevitablemente hacia una crisis final. Se argumenta que Marx subestimó la capacidad del capitalismo para adaptarse y mitigar sus contradicciones internas mediante intervenciones estatales y cambios institucionales. Además, algunos críticos dicen que Marx no consideró adecuadamente el papel del Estado y la financiarización en la gestión de las crisis. A pesar de las críticas, la teoría de Marx sigue siendo relevante para el análisis de la economía política contemporánea. Sus ideas proporcionan un marco conceptual para comprender las dinámicas fundamentales del capitalismo, incluidas las crisis, la desigualdad y la explotación. Además, la crisis recurrente del capitalismo y las crecientes tensiones sociales y ambientales subrayan la necesidad de un enfoque crítico que cuestione las bases del sistema económico actual. Marx, al crear el capital, habla de una tendencia a la baja de la tasa de ganancia y de cómo el propio capitalismo tiene contratendencias para evitar esta reducción en su ganancia. No habla directamente de la propia característica innata de este sistema de producción, en el cual tiende a transformarse constantemente para su supervivencia. Es realmente los siguientes marxistas que notan esta capacidad de mutar y expandir sus límites. En conclusión, el capitalismo es un sistema que muta constantemente, sobrepasa los límites de su momento para poder seguir existiendo. Esta metamorfosis permite que sobreviva, pero no solo eso, sino que también cada vez se regenere más fuerte y con un mayor dominio por las crisis que éste ha tenido.
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes, nuestros oyentes, por su atención y participación en este podcast. Esperamos que hayan encontrado esta exploración de la crítica en la economía política informativa y estimulante. Su interés y apoyo son fundamentales para seguir explorando temas complejos y relevantes como estos. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y análisis.